Buenas tardes, gracias por mantenerse aquí esperando todas estas conferencias que son tan importantes y dar gracias a la Sociedad Dominicana de Obstetricia por la oportunidad de iniciar y presentar esta presentación. Nada, vamos a ser un poquito breve con el tiempo, ya que estamos un tanto agotados y haciendo ya las últimas horas del día de la conferencia y que mucha parte de lo que voy a exponer ya lo han hecho mis expositores anteriores. Como más importante, un poquito de introducción, ya la clasificación, ustedes como obstetras lo conocen mejor para mí con lo que es la diabetes, tanto la diabetes mellitus como la diabetes gestacional y la diabetes pregestacional. Lo más importante que los estudios han observado, que han demostrado el riesgo de malformaciones fetales, están relacionados sobre todo con el mal control de la glicemia en las primeras 6 a 8 semanas de gestación. Para nosotros los neonatólogos, lo principal es que el obstetra tenga un buen control de los chequeos prenatales y así podemos tener un mejor producto, que sobre todo los resultados perinatales y evitar las complicaciones que van a tener estos fetos y por ende tener mayor necesidad de cuidados para ellos. La evolución, ya lo han mencionado, en el primer trimestre vamos a encontrar hipoglicemia, segundo a tercer trimestre hiperglicemia, el polihidranio, que ya lo mencionó el doctor Alberto, realizar hemoglobina glucosilada entre un 5 y un 10% indica un buen control en las últimas semanas gestacionales y que esto es un embarazo de alto riesgo. Esto solamente lo voy a mencionar muy ligeramente, lo que es el control obstétrico. Para nosotros es sumamente importante y tener una comunicación muy de cerca con el obstetra, de saber qué va a recibir el perinatólogo o el neonatólogo por las complicaciones que van a presentar estos pacientes. Lo más importante, valorar el crecimiento fetal y la determinación seriadas de biometrías fetales, el volumen de líquido amniótico, las características placentarias, mediante ecografías mensuales a partir de las 28 o 30 semanas, sobre todo para nosotros por las complicaciones que pueden presentar como la miocardiopatía hipertrófica. Realizar un ecocardiograma entre las 28 y las 32 semanas es ideal. Nosotros aquí en República Dominicana tenemos un poco de problema en ese sentido, porque estos pacientes salen, los recibimos con una sorpresa de no sabemos si tiene algún problema cardíaco. Problemas clínicos, ya mencionado, la macrosomía, la asfixia perinatal, traumatismos, parálisis braquiales. Esto va a hacer que sea un paciente que requiera más cuidados al momento de su desembarazo. Visceromegalia, aumento del grosor del miocardio, como la miocardiopatía hipertrófica ya mencionada, policitemia, hiperbilirrubinemia y restricción del crecimiento. Vamos a encontrar inmadurez funcional porque estos pacientes pueden tener un consumo importante del surfactante alveolar y pensar que están desembarazando un producto que es a término y al momento del desembarazo el recién nacido se comporta de una forma prematura. Síndrome respiratorio por la misma condición del consumo de surfactante alveolar, taquipnea transitoria recién nacido, cardiopatía hipertrófica, los trastornos metabólicos como la hipocalcemia, hipoglicemia, hipomagnesemia. Tenemos que vigilar sobre todo la hipoglicemia, porque no es más que los resultados de un cese abrupto de la glicemia que le pasaba a la madre. Entonces, tenemos que tener unos controles de tener una glicemia menor de 40 miligramos por decilitros y que va a estar presente en un 30 o un 40%, los dijo madre diabética. Esto va a aparecer entre las primeras horas de vida, entre 2 y terceras horas postnatales. Por lo tanto, tenemos que tener una mejor vigilancia de este recién nacido, realizando una canalización central, utilizando la vía umbilical, colocando un flujo de glucosa elevado para así poder mantener unos niveles de glicemia adecuados en el recién nacido. La podemos manejar de una forma sintomática
y que por eso la vigilancia de los episodios de hipoglicemia que pueda presentar. Estos pacientes van a presentar irritabilidad, intolerancia alimentaria, haciéndola notar con vómitos en bastantes ocasiones, letargia, tremor y pueden tener convulsiones por tener niveles de glicemia muy bajos. Por lo tanto, necesitan una vigilancia estricta. Los traumas que ya lo mencionaron, vamos a encontrar distocia de hombro, parálisis de Ehlers-Danlos, parálisis de Kunkel, parálisis de nervio frénico, ruptura del hígado, ruptura de vaso. Entonces eso nos va a llevar a que tengamos que tener unos cuidados muchísimo más amplios para este recién nacido. Unas imágenes de los pacientes con estas características, donde se nos va a hacer un poco difícil para el abordaje, sobre todo los hematomas, las parálisis. Y esto va a hacer que nuestro recién nacido que estábamos esperando, o esa madre esté esperando un producto grande, bello, que tenga mayor complicación en su posvida. Parálisis de Ehlers-Danlos, aquí a la derecha, que va a tener la mano en garra, y esos pacientes pueden tener una secuela por toda la vida. Conlleva un tratamiento de fisioterapia y estimulación para poder lograr que ese bebé reduzca ese problema a nivel nervioso. Y la parálisis de Kunkel, la mano hacia atrás, o de mesero. Fractura de fémur. Estos pacientes, por el tamaño, la macrosomía, va a presentar por la extracción, la distocia, fractura de fémur, va a conllevar que necesitemos integrar un ortopeda para poder manejar esta condición. Ya ustedes se lo pueden imaginar. Las malformaciones cardíacas, por lo tanto, es importante para nosotros que el obstetra a partir de las 28 o 32 semanas recomiende a esa madre realizar un eco para poderte decir, bueno, a nivel cardíaco no tenemos ninguna aparición de malformaciones. Y no solamente los hijos de madre diabética, deberíamos de tomarlo en todas las pacientes embarazadas. Resultaría de muy buena detección para la evolución y el manejo de estos pacientes al momento del nacimiento, de donde vamos a encontrar estenosis aórtica, transposición de grandes vasos, comunicación interventricular, coartación de la aorta. Musculoesqueléticas como complicaciones o malformaciones, síndrome de regresión caudal, agenesia del sacro, espina bífida, displasia vertebral, sirenomelia, son casos raros, pero están presentes. Otras malformaciones óseas en cuanto a su frecuencia, ya mencionó el expositor Alberto, anencefalia, 13 veces más frecuente en estos pacientes de hijo de madre diabética, espina bífida, 20 veces más frecuente, microcefalia y síndrome de regresión caudal en más de 600 veces en frecuencia. Estos pacientes pueden tener problemas renales como riñón en herradura, microcolon, ileomeconial y sepsis. Son más lábiles para poder desarrollar estas patologías. Aquí tenemos la anencefalia. En cuanto al manejo y los cuidados que vamos a tener con estos recién nacidos, debe de haber un experto en el área de partos, es decir, un neonatólogo que tenga experiencia para poder recibir este bebé y poder enfrentar las complicaciones que pueda presentar ante el desembarazo. Se admiten en la unidad de cuidado intensivo neonatal, realizar un examen físico detallado, monitorizar las glicemias en la primera, segunda y tercera hora de vida, vigilante el control de flujo de glucosa, hemograma, calcio, magnesio, para vigilar todo lo que son los trastornos metabólicos que van a presentar estos pacientes. Radiografía de tórax, el ecocardiograma y necesita una vigilancia estrecha. Los pacientes asintomáticos deben de tener una vigilancia de la glicemia porque ellos no van a representar sintomatología. Hacer destrocticeriado,
se puede observar en áreas de cuna y una alimentación temprana, porque estos pacientes reciben un destete de la glicemia circulante en la madre. Los pacientes sintomáticos, bolos de dextrosa endovenoso a dosis de 0.5 a 1 gramo por kilogramo de dosis, que equivale a 5 a 10 cc de dextrosa al 10%, y mantener un flujo elevado entre un 8 a un 10 miligramos por kilo por minuto. Es decir, necesitamos una vía umbilical para que ese flujo pueda pasarse de una forma adecuada y evitar complicaciones para el mismo. La policitemia, si es asintomática, hidratación, pero si el paciente tiene síntomas, empezar a hablar lo que es un exsanguineo parcial va a ser un poquito muy complicado para ustedes, pero este es uno de los procedimientos más importantes que realiza el neonatólogo. Manejar la hipocalcemia con gluconato de calcio a dosis de 200 a 300 miligramos por kilo endovenoso. Manejar los trastornos electrolíticos como la hipomagnesemia y la hiperbilirubinemia con un seguimiento de la bilirrubina. Aquí tenemos un flujograma donde nos puede reducir todo lo que he mencionado para poder tener un mayor abordaje del cuidado de estos recién nacidos. Las repercusiones, las más importantes, es infección urinaria, candidiasis vaginal, polidranio, estado de hipertensión, el embarazo y prematuridad. Eso repercute directamente sobre el feto. Las malformaciones y un crecimiento intrauterino retardado en pacientes que tienen algún trastorno por vascularidad, sobre todo las diabetes tipo 1. Este es un artículo de una revisión que se realizó en Argentina en el 2020, donde nos explica que los hijos de madre diabética presentan trastornos del neurodesarrollo. Es decir, aquí un poquito reducido por cuestión de tiempo, los hijos de madre diabética van a presentar alteraciones que incluyen trastorno del aprendizaje, déficit de atención, hiperactividad, y son más propensos a tener un desarrollo del espectro autista. Por lo tanto, estos pacientes tienen un cuidado no solamente en el área de partos, y que resultó ser un macrosómico, que es lo que más llama la atención, un niño grande, sino que tiene muchas complicaciones y que requiere unos cuidados más allá de lo que es un desembarazo sin patología. Concluir que el hijo de madre diabética es un recién nacido de alto riesgo, que puede presentar complicaciones inmediatas al parto, requiere una atención urgente del personal que implique con su asistencia. Con la elaboración de planes adecuados no quedan estandarizadas las necesidades que presentan estos pacientes. Las actividades se deben de llevar a cabo para que puedan recibir un cuidado de calidad. Los planes de cuidados estandarizados siempre habrán que ser individualizados. Cada paciente es diferente. Y poder valorar los diagnósticos y los problemas que pueden presentar dependiendo del estado en el que se encuentre. Gracias por su atención. Igual, recomendar y que puedan agendar nuestro próximo congreso, que es el Mundial de Medicina Perinatal, a realizarse en este mismo salón, como comentó el doctor de Lancer, del 1 al 5 de junio. Gracias.